Desde el 8 de septiembre, cuando inició el actual proceso electoral, hasta el mes de mayo, el INE ha registrado 321 encuestas, de las cuales el 80%, 256, corresponden a la elección presidencial. Para hablar del tema, hoy nos acompañan el doctor Luis Olvera Cruz. Él es secretario proyectista en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es fiscal en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, y asesor jurídico de actores políticos. También está con nosotros el maestro Fernando Gesto. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, director del área de democracia del Centro de Análisis para Investigación en Innovación y también consultor jurídico en materia electoral. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Hace aproximadamente 3 décadas que las encuestas comenzaron a ser utilizadas en los procesos electorales en México. Y tiene poco que el Instituto Nacional Electoral, a través de las leyes electorales, las ha venido regulando a las encuestas. ¿Debido a qué, maestro? Pues esto es debido a que las encuestas tienen que tener un soporte científico y tienen que informar a la ciudadanía. Entonces, la regulación de las encuestas se da como una consecuencia a que estas encuestas tienen que realmente tener una base científica que informe a esta ciudadanía. Entonces, había muchas casas encuestadoras que no cumplían con estos requisitos y entonces el INE, bueno, el legislador le dotó al INE las atribuciones para reglamentar en el tema de encuestas. Entonces, desde la Constitución, en el artículo 41, establece que el INE es el que va a definir los lineamientos de las encuestas. Después se va a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, por último, al Reglamento de Elecciones, donde está ya detallado los lineamientos que debe de seguir cada casa encuestadora para emitir encuestas y resultados de salida. ¿Hubo algún caso que obligara a la autoridad electoral a regular las encuestas? Pues un caso en particular no, porque justamente la regulación se remonta, digamos, al inicio del nacimiento del IFE, del entonces Instituto Federal Electoral, en el que en el primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevé, comienza como una prohibición en el sentido de los 5 días previos a la jornada electoral hacer la publicación y la difusión de estos ejercicios. Y es hasta el 96 en el que se le dota justamente de la atribución que comentaba el maestro Gesto, con relación a establecer lineamientos que pudieran regular estos ejercicios. Es decir, propiamente no hubo un caso, por decirlo así, paradigmático. Sin embargo, justamente lo que se buscaba adoptar es este estándar de veracidad, ¿no? Entonces comenzamos en 1990 y en 96, además de establecer expresamente la facultad para el entonces IFE, incluso se contempla en el Código Penal Federal como un delito el poder hacer este tipo de publicaciones en los 5, bueno, ahí se hace baja a 3 días previos a la jornada electoral y hasta el cierre de las casillas. Les preguntaba esto porque en lo personal yo recuerdo que alguna ocasión, estando en la oficina de comunicación social de un partido político, me pidieron que opinara. ¿Cómo cuánto crees que va a sacar fulanito de tal en tal elección? Pues mira, yo calculo que un 30 y tantos %. Entonces anotaban. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que después vi publicada una encuesta de una casa encuestadora internacional que a partir de entonces tiene prohibido hacer encuestas en México con los datos que yo había proporcionado. Entonces, a mí me parecía que esta regulación del INE, que desde mi punto de vista choca con la libertad de expresión, venía a partir de un caso así como lo menciona el maestro Olvera, paradigmático. ¿Es así? Pues en cierto sentido puede chocar con la libertad de prensa y la libertad de expresión de las casas encuestadoras y de los propios periodistas que quieran sacar opiniones, pero creo que se protege un bien mucho mayor, que es el bien jurídico tutelado, que es la libertad del voto. La libertad del voto de las y los mexicanos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las encuestas sí pueden influenciar el voto de los mexicanos. Entonces, es una herramienta que utiliza la ciudadanía para emitir su voto. Entonces, lo que estamos buscando con esta regulación, lo que se busca es que la ciudadanía cuente con información veraz, con encuestas que realmente sean
cumplan con los principios de transparencia y de máxima publicidad y que tengan un soporte de estudios de opinión. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste en el caso que tú platicaste, pues a lo mejor tú creíste que así iban a quedar, pero no había un soporte científico entonces son opiniones. Lo que tratamos de hacer es que realmente, lo que se trata de hacer es que realmente sean estudios científicos. Entonces, la libertad de expresión y la libertad del voto, creo que aquí se privilegia la libertad del voto informado, y para que la opinión pública sea mucho más razonada, ¿no? Un voto razonado, eso es lo que se está buscando con esta regulación. Voy a insistir en este asunto porque recientemente se presentó un caso. El columnista Carlos Ramírez fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral debido a que en 2015, esto sucede ahora, en 2015 publicó unos datos de una encuesta que no estaba registrada. No publicó la encuesta. Él publicó solamente algunos datos de ese estudio demoscópico. Pero ahí uno de los consejeros dijo que esto sí chocaba con la libertad de expresión. Porque además la libertad de expresión está en un rango superior, está en el texto constitucional. Claro. Y esta regulación del INE pues es una ley secundaria. Sí, digo, si bien es cierto, está en una reglamentación, ¿no? Que es el reglamento de elecciones, también el tema justamente de la libertad del voto. Y cuando hablamos de libertad de voto, nos referimos incluso al proceso previo en el que el ciudadano comienza a formarse una opinión, ¿no? Entonces, justamente por eso, aunque pareciera que hay un choque, ¿no? Y aunque quizá estas sanciones, ¿no? Derivado de tomar datos de una encuesta que no estaba registrado, ¿no? Implicó esta sanción que comentas, creo que sigue pesando, ¿no? Es decir, este interés general de la libertad del voto, pero en el caso específico de encuestas no registradas, lo que se busca justamente proteger, ¿no? Y la reglamentación busca darle incluso a la ciudadanía información respecto a las encuestas que se le presentan. ¿Por qué? Porque se les tiene que presentar el estudio, bueno, se tiene que entregar el estudio completo, la metodología, pero hay un aspecto importante que es incluso quién está financiando ese tipo de encuestas. Claro. Entonces, cuando es una encuesta que no está registrada, digamos, la autoridad por eso comienza a sancionar, ¿no? Porque por lo menos hay un indicio, ¿no? De que pudiera estar, digamos, con una doble intención la publicación de esta encuesta. Y bueno, si hay una base científica, ¿por qué vemos tanta disparidad en los resultados de las casas encuestadoras? Hemos visto, por ejemplo, la semana pasada que 2 casas encuestadoras coincidían más o menos con sus cifras, pero inmediatamente como respuesta vimos otras cifras que eran diametralmente opuestas a lo que estábamos observando antes, que creíamos que era más apegado a la realidad. Pues mira, los estándares que establece el INE, digamos, son estándares técnicos. Sin embargo, siempre hay esta posibilidad, digamos, que en el resultado pueda variar, tomando en consideración el tamaño de la muestra, incluso la forma en que cada encuestadora, digamos que analiza el tema de las no respuestas, que muchos le dicen, es que son los indecisos, ¿no? En realidad la clasificación de no respuestas, eso puede variar y determinar el resultado o el sentido de un resultado en una encuesta. Entonces, aunque la metodología o los índices que establece el INE, digamos, son técnicamente sustentables, cuando los aplica cada encuestadora le puede dar esta variación. Lo que le quita a lo científico. Pues sí. Si está el estudio de opinión base, pues no le quita lo científico. Pero creo que también hay una cierta sobreregulación también. En materia electoral ya tenemos tanta regulación que de repente el INE no tiene la capacidad para emitir para emitir una opinión o un informe de cada una de las encuestas. Entonces, pues sí, con que tú cumplas, porque ¿qué pasa? Puedes publicar la encuesta y después tienes que, a los 5 días posteriores, tienes que entregar al INE el estudio de opinión. Entonces, en ese tiempo, pues ya causó impacto la encuesta. Entonces, el INE, la verdad, la respuesta del INE es tardía. Pero además, sí, es un cumplimiento formal, en principio, ¿no? Sí. Es decir, uno entrega y, digamos, es una especie de checklist, ¿no? En el que el INE va revisando y dice, pues cumplió con cada uno de los parámetros, entonces yo la recibo, ¿no? Y bueno, se está registrando. Y eso también hace que pueda variar el resultado. A lo mejor haría falta un científico en el INE. Y a propósito de esas disparidades en los resultados de las encuestas, ¿no será que muchas de ellas que el INE sanciona como buenas son meramente publicitarias o propagandísticas? Pues como decíamos, es un requisito formal el que hace el INE, y entonces el INE,
cumple con esos requisitos y se emite se emite la encuesta. Y el problema es que si va a sancionar o si va a hacer, es hasta después. El secretario ejecutivo informa a la unidad técnica de lo contencioso para que empiece una investigación. Entonces, sí pueden ser publicidades, pero el INE, ¿cuándo se va a dar cuenta? Ya que pasó el impacto que tuvo. Entonces, por eso es que esta regulación trata de encaminar a las encuestas, pero creo que no es suficiente para tener la certeza de que las encuestas que están haciendo realmente tienen un sustento científico. Y supongamos, las encuestas también tienen sus márgenes de errores y supongamos, lo hemos visto en elecciones como en Estados Unidos, el Brexit, que las encuestas daban de ganador, casi todas las encuestas daban de ganador a un candidato a una posición y después resultó que no. Entonces, también hay que saber tratar estas encuestas y por eso es importante ver de dónde vienen, cuál es su estudio científico y quién está pagado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tener esas características muy, muy enfocadas para que, al final de cuentas, el que lo está leyendo es el ciudadano y el ciudadano es el que se influencia por eso. Entonces, creo que sí pueden ser una herramienta, pero tenemos que mejorar en esta calidad de las encuestas, ¿no? Porque ahora ya cualquiera hace encuestas. Un experto nos decía, experto en encuestas, que generalmente los partidos políticos, los políticos, hacían dos tipos de encuestas. Una precisamente publicitaria, propagandística, y otra que sí les reflejaba la realidad que estaban viviendo para tomar sus determinaciones. ¿Esto, la que es privada, también la regula el INE? Pues en principio no, es decir, podría no estar regulada porque al INE son las que se van a publicar. Es decir, al INE se le tiene que informar las que van a ser publicadas en medios de comunicación. Entonces, cuando son una encuesta privada, ¿no? Digamos, en estas que les permite establecer planteamientos para sus estrategias, no necesariamente, a menos que vayan a ser publicadas, que normalmente no ocurre así, ¿no? Entonces, solo las que van a ser, digamos, publicadas, que justamente el INE incluso lleva un monitoreo de estas encuestas, ahí sí tienen que estar, digamos, tienen que ser entregadas al instituto y cuando son encuestas privadas, ¿no? Digamos, para consumo interno, no necesariamente pasa por el Instituto Nacional Electoral. Pues lamentablemente mucho que platicar sobre el tema, pero se nos ha agotado el tiempo. Maestro Gesto, gracias. No, muchas gracias por la invitación. Maestro Vera, gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. El registro y control que hace el Instituto Nacional Electoral sobre las encuestas electorales pareciera contravenir con los derechos a la libre expresión y la libertad de prensa. Pero dicen los expertos, que esto es para que se ejerza mejor el derecho al voto. Ahí está lo que ellos opinan. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez y le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.